Quito. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro Zavala? Llegado recién hace poco de Miami, de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Bienvenido, un saludo bien grande desde acá, desde la ciudad de Ibarra, mi querido Alejandro. Hola, mi querida Pauli, siempre un altísimo honor estar contigo. Un saludo gigante a la ciudad de Ibarra y esa hermosa provincia de Imbabura. Hoy vamos a hablar, hay diferentes temas y tópicos que podemos hablar. Estamos ya con todos los candidatos, mi querido Alejandro, aquí en la radio. Hay gente que se estresa, vienen a ofrecer todo, hablamos de todo, pero yo te quería preguntar a ti, ¿cómo has visto tú el primer año de gestión de Daniel Noboa? ¿Cómo ha evaluado el cumplimiento de las promesas de campaña hasta el día de hoy? Yo creo que para evaluar la gestión del presidente hay que tener en cuenta el contexto de cómo recibió el país. Hay un famoso dicho de Angela Merkel, voy a parafrasearle, no le voy a citar exactamente, pero ella dice que los presidentes no heredan problemas, porque en la teoría ya deberían saber los problemas que tiene el país para que cuando lleguen los solucionen. Sin embargo, en esta ocasión hay que recordar que el ministro de Economía del gobierno pasado nos vino diciendo hasta casi final del año que el hueco fiscal iba a ser más o menos de entre 2,5 y 3 puntos del PIB. La verdad que cuando llegó el nuevo ministro de Finanzas, del hueco era de 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares. A eso hay que sumarle 4,000 millones de dólares en obligaciones. A esto era proveedores del Estado, esto era IES, esto era clínicas, Olca, etcétera. O sea, apenas se sentó el ministro de Economía, tenía un hueco de 10,000 millones de dólares. A eso hay que sumarle que teníamos una deuda externa arriba de los 60,000 millones de dólares, un riesgo país de 2,000 puntos. O sea, eso en cristiano, 2,000 puntos de riesgo país no eres sujeto de crédito con nadie te presta, nadie es capaz de darte un financiamiento para nada. Y a eso, súmale que en la cuenta única del Tesoro, cuando recibió el gobierno, tenían 180 millones, cuando esa cuenta normalmente tiene entre 600 y 800. No había para pagar los sueldos del mes de diciembre del sector público. Y me van a decir, bueno, la burocracia. No, el sector público, el 80% del sector público lo componen básicamente maestros, médicos, policías y militares. Eso es el 80% del sector público. Entonces, realmente esas condiciones eran deplorables, pero era una situación fiscal calamitosa. Es como tú recibir un negocio, pero totalmente quebrado. Entonces, hay que parar eso. Yo creo que el mejor logro, por lejos, a pesar de que eso es complicado que la gente lo vea en su día a día, pero el mejor logro por lejos es haber puesto en orden las finanzas públicas. O sea, que no exista. Mira, yo trabajo cerca de la plataforma financiera en Quito. Cuando recién asumió el gobierno, eran todos los santos días los proveedores de afuera, con bubucelas, haciendo ruido, reclamando justamente lo que les debía el Estado, pues porque además los proveedores del Estado subcontratan, pues es toda una cadena de pagos. Y desde hace algunos meses ya no existen esas reclamos, ya no existe la gente pidiendo afuera del ministerio, lo cual constituye una vergüenza. A eso hay que sumarle también los atrasos con los GATS, que los GATS te tienen dos problemas básicos, que no solo es un problema económico los atrasos con los GATS, sino es un problema político. Pues anda a ver los alcaldes, los prefectos pidiéndote que te pongas al día. Es una presión política extra porque salen a los medios, porque son líderes en sus ciudades, en sus provincias. Entonces yo creo que eso, que la gente no lo mide diariamente, es el mejor logro del gobierno, porque si es que tú no tienes las finanzas públicas en orden, primero, es la primera vez históricamente que el Fondo Monetario Internacional le empezó a conceder créditos al país sin firmar la carta de intención. O sea, los viajes del presidente con su equipo de trabajo, con los ministros, sirvió para que el fondo entienda que iban a manejar las cuentas bien, que iban a hacer bien los deberes y que empiecen a prestar, porque cuando el Fondo Monetario te abre las puertas, te abren todos los multilaterales. Después llegaron 850 millones de la CAF, llegó el Banco Interamericano de Desarrollo con fondos incluso no reembolsables, y llegaron los diferentes multilaterales, que eso nos permitió salvarnos de alguna manera de la quiebra absoluta. Claro que a esto también se le acompañó con los proyectos de ley económicas urgentes, donde hubo dos cosas que son fuertes sacrificio para la ciudadanía: los 3 puntos de subida del IVA y el retiro parcial, porque es parcial, del subsidio a los combustibles, además con
digamos, con un éxito político, porque los quiteños más que nadie sabemos lo que nos costó los dos intentos anteriores de Moreno y de Lazo de quitar los subsidios. Nos incendiaron la ciudad, pues, nos incendiaron la ciudad. Y acuérdense que no solo incendiaron Quito, pues entraban a las florícolas en diferentes provincias del país, destrozaban maquinaria, amenazaban a los trabajadores. Bueno, eso nos costó. Sin embargo, en esta vez políticamente se ha logrado que sin un solo levantamiento se haya podido retirar, porque además la gente tiene que entender que los subsidios de los combustibles no es esa visión errada de que favorece a los ricos, todo lo contrario, los ricos son los que se benefician con eso, y no es beneficioso para los pobres, porque normalmente los pobres utilizan transporte público, el cual no está grabado para el diésel ni para esos combustibles que utiliza el transporte público, entonces era un beneficio solo para los ricos. Entonces yo creo que siendo honesto, lo más importante para el gobierno ha sido cuadrar las finanzas públicas, dejarles sano, no poner en riesgo la dolarización, a tener una reserva monetaria de 8,000 millones de dólares cuando teníamos casi 4,000. Eso también es importante porque la reserva monetaria no es reserva del gobierno, ni del gobierno de turno. Es los depósitos de todos los que somos cuentaahorristas, cuentacorrentistas, usuarios de mutualistas, de cooperativas. Esa plata es nuestra. Entonces, de eso, nosotros además, acordémonos siempre que tenemos la dolorosísima experiencia del feriado bancario, pues, o sea, que tú tengas tu plata en el banco y que vayas a reclamar y que de repente esa plata ya no esté, por un poco de banqueros ladrones que se robaron la plata. Entonces, yo creo que tener ese respaldo, esos 8,000 millones que tenemos ahora, es garantía de que mi platita siempre va a estar ahí, que el rato que yo necesite sacar, voy a contar con ese respaldo que el gobierno lo tiene depositado afuera, por si acaso existe algún tipo de costo. Creo que la economía, digamos, la macroeconomía, las cuentas fiscales, ha sido por ahí el mejor logro de este gobierno en este año de función. ¿Y qué áreas de, como tú dices, Alejandro, todas las personas de ahora, los nuevos candidatos que están, ya saben lo que está pasando? O sea, no es que les sorprende que llegan a un país y dicen, oh, no ha habido plata, oh, tenemos inseguridad, ya, ellos ya saben a lo que se están metiendo, ¿verdad? Y tú, ¿qué áreas crees que han quedado rezagadas en la administración del presidente Noboa? Porque mucha gente dice, ya, se dio el 15% para el IVA, pero ¿dónde está el Plan Fénix? El tema de la seguridad es un tema que le ha golpeado bastante fuerte y sobre todo ahora el tema de los cortes de energía eléctrica. Bueno, Pauli, yo quiero contar, tú acabas de contar una cosa de que yo vengo de una cumbre mundial de comunicación política en donde he estado con varios colegas mexicanos, y quiero decirle a la gente, hay que ser honesto, hay que ser frontal, hay que decir la verdad cuando uno tiene un micrófono y una responsabilidad. En el sexenio, los 6 años que dura en México el cargo de presidente de Andrés Manuel López Obrador, digno representante del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. ¿Sabes cuántos muertos hubo por el narcotráfico en México? Hubo 200,000 muertos, 4 estadios del Barcelona llenos de muertos. Se calcula que en México el 35% del territorio está entregado directamente a los carteles de la droga. O sea, no entre el ejército, han perdido totalmente el control ahí. La policía, las Fuerzas Armadas no entran. La gente le tiene seguridad por los carteles, con todo lo que eso significa. Hubo más de 5,000 femicidios. Entonces yo lo que quiero decir una cosa sinceramente, y lo dije cuando apenas se dio la victoria de Daniel Noboa, nadie tiene una varita mágica para sacar el narcotráfico de la noche a la mañana en el Ecuador. Nadie lo va a hacer. México y Colombia y Perú vienen luchando por décadas y no han podido. Y es gravísimo lo que está pasando, es un tema muy, muy fuerte, porque el narco, a ver, seamos honestos, el artículo de The Economist que acaba de salir publicado es una muy buen referente para entender qué es lo que pasa. Pues el narco empieza apropiándose de territorios que han sido sistemáticamente abandonados por el Estado, todos los gobiernos, no el anterior ni el anterior, todos. Los que hemos recorrido el Ecuador sabemos que, por ejemplo, la zona de San Lorenzo y la provincia de Esmeraldas ha sido sistemáticamente abandonada. O sea, es una pobreza, una miseria. El norte de Manabí, donde se hicieron las decenas de pistas clandestinas, ahí The Economist cuenta cómo en Montecristi la gente escucha cómo aterrizan y salen las avionetas con droga. Eso se hizo hace más de una década, más de 10 años, dice el reportaje.
Entonces el narco empieza ahí, empieza en estos lugares y empieza a reclutar gente. Pandillas de delincuentes, que eran los choneros, que eran pandillas de delincuencia común, se hicieron guardianes de los carteles de la droga. Cuando además empezaron a haber dos carteles en el Ecuador, el de Sinaloa y el cartel de los Soles, empezaron los enfrentamientos, y ahí empezaron las matanzas en las cárceles, porque ahí es donde se refugian los centros del delito. Pero además el narco empieza a permear todo el resto, pues empieza a permear la policía, las fuerzas armadas, la justicia. Acabamos de ver la sentencia en el caso Metástasis, en donde a un juez de la Corte más alta de justicia del Ecuador le pagaban $2 millones para dar habeas corpus a los narcotraficantes. Por favor, estamos podridos adentro, la política. Acabamos de ver un reportaje, les sugiero que lo investiguen, de donde al menos 10 contratos de gobiernos autónomos descentralizados se les da directamente a las mafias, a los narcos, a los grupos de delincuencia organizada. Entonces esto, y lo vuelvo a decir, no importa quién gane esta vez, no es un tema fácil, nadie tiene la varita mágica. Lo que ha intentado hacer el gobierno es por lo menos contener y bajar. Sí, si ustedes ven las cifras, son 17, 18%. Yo como ecuatoriano no quisiera que muera ni uno más, que a nadie le vacunen, pero eso no va a pasar porque tenemos un enemigo superpoderoso, un enemigo que tiene los recursos ilimitados. Cada vez que incautan un cargamento de drogas, fíjense cuánto vale esa droga en Europa. Son miles de millones de dólares. Entonces tienen ejércitos, tienen tecnología, tienen inteligencia. Ahí mismo contaban que a los pobres chicos, los de estas mafias malditas, les cortan la lengua si es que no avisan, si es que viene la policía o algo. O sea, a ese nivel de enemigo nos enfrentamos. Veo con agrado que ha habido una primera donación ya de los Estados Unidos de $7.6 millones en equipos, en tecnología. Ese es el camino. No vamos a salir solos, es imposible. Yo lo que creo es que el gobierno está tratando de pelearles. Me pareció muy bueno lo de haber declarado el conflicto armado interno y ponerles nombres y apellidos y lugares donde están las pandillas. ¿Qué es lo que hizo eso? Hizo que geográficamente sepamos dónde están los problemas. O sea, sabemos que son 7 provincias del Ecuador en donde la situación es complicadísima. No digo que en el resto no haya asaltos, por favor, que no me malinterpreten. Pero la situación de lo que pasa en Manabí, en Los Ríos, en Santa Elena, en Guayas, en El Oro, no se compara pues al resto del país. No hay comparación con lo que están viviendo allá. Entonces eso permite, y bueno, en Sucumbíos también, por el tema de la minería ilegal, que es otro tema también muy complejo, que también tiene recursos ilimitados. Entonces, yo creo que ya focalizar ahí dónde está el enfrentamiento, dónde hay que darles la guerra a las mafias, fue algo muy importante porque ya sabemos con nombre y apellido, con estadísticas, dónde está el problema. Ahora, otra vez, no es un tema fácil, no vamos a salir rápido. Yo quisiera como el que más, que no muera ni un ecuatoriano. A mí me duele cada vez que muere alguien, a veces mueren niños, jóvenes, víctimas de los enfrentamientos entre las mafias, los territorios por el microtráfico. Yo quisiera que no muera nadie, pero eso no va a pasar. Tenemos experiencias de aquí al lado. Es un tema muy complejo y lastimosamente va a tomar tiempo. Hay que dar los pasos en la dirección correcta. Hay que pedir ayuda internacional sin ninguna duda. Solos no salimos. Tenemos que hacer un macrobloque de Perú, Colombia, Venezuela. El problema ahí es ideológico también, pero y México, que lastimosamente la política contra el narco de los gobiernos de López Obrador, y parece que sigue lo de Sheinbaum, es de esta famosa política de no un balazo, sino un abrazo, y entonces más bien compactar un poco medio disimuladamente con los carteles y que no les incendien el país, porque la fuerza para incendiar el país lo tienen. Entonces vamos a tener que pedir mucha ayuda. Espero que los Estados Unidos sigan esta senda. He visto ahora publicado un boletín de prensa de que ha llegado la primera ayuda de $7.6 millones y esa es la única solución. Así es, Alejandro, como tú dices, son temas bastante álgidos que le ha tocado atravesar al presidente Noboa. ¿Cómo crees que ha sido la relación? Vamos a analizar la relación con la Asamblea Nacional, que también se le viene nuevamente la reelección para él, ¿no es cierto? Y con el tema de la Asamblea Nacional. Y también podrías un poquito, vamos a analizar cómo evalúas tal vez de la comunicación del gobierno con la ciudadanía. Creo que ha habido muchos inconvenientes, muchos problemas que la gente no ha tenido una comunicación directa. Algún rato hablamos contigo el tema de TikTok, el tema de jóvenes, pero creo que sí ha fallado un poco este tema. Bueno, a ver, empecemos por lo primero, la relación con la Asamblea.
Yo tengo una columna los días viernes en Primicias, en el diario digital Primicias, y hace algunos meses, cuando recién empezaba el gobierno, yo veía que las cifras de aprobación de la Asamblea eran del 62%. Yo decía, wow, 62%, cuando la Asamblea pasada se fue con el 96% de rechazo. Yo decía, qué bien, ¿a qué se debe? Y evidentemente se debía, cuando uno analizaba ya las investigaciones, a que la gente veía que trabajaban mancomunadamente con el Ejecutivo, de que aprobaban los proyectos de ley, de que se ponían de acuerdo, de que, sí, claro, los legisladores tienen que mejorar los proyectos que manda el Ejecutivo, cambiarles, tal vez mejorarles en algún sentido, pero eso se veía. Pero yo ponía el título de mi columna que decía que era prestado. ¿Y por qué era prestado? Porque se sabía que apenas se acerque la campaña electoral, los diferentes bloques de la Asamblea, a ellos no les interesa realmente el país, ellos defienden intereses particulares, intereses de sus propios movimientos y de sus propios líderes, a su agenda de impunidad, o sea, no les interesa demasiado. Fíjense que la Asamblea pasada, a la que estoy haciendo referencia, se fue con el 96% de rechazo. Mira, si es que a mí de un trabajo me votan con el 96% de rechazo, no paso ni por la vereda de enfrente, pues de la vergüenza. Yo sí tengo sangre en la cara. Esta gente, la gran mayoría se religió y ahora otra vez se pretenden reelegir. O sea, no les da ni el menor vergüenza de que tengan una opinión de la gente tan mala, tanta mediocridad. Entonces, yo creo que mientras trabajaron juntos fue muy bueno. Pero ahora voy a decir una cosa que me parece raro, pero además exitoso de parte del gobierno, es que mucha gente, entre los cuales me incluyo, decían, oigan, le están dando la comisión de fiscalización al correísmo, ¿cómo puede ser posible? Va a ser terrible, no. Y las 3 cosas que tuvo en la comisión de fiscalización el gobierno les ganó. O sea, el juicio a la canciller Sommerfield, el juicio a la fiscal Diana Salazar y el juicio a la ministra Palencia, las 3 les ganó el gobierno. Entonces, yo ya diría, o sea, no fue necesario tanto susto que tuvimos cuando le entregaron a Pamela Aguirre la comisión de fiscalización. Bueno, les ganó el gobierno en todas y cada una de esas. Entonces, yo creería que la Asamblea debería pensar más y ahorita tenemos la posibilidad de elegir verdaderos asambleístas de calidad, pues, o sea, es una vergüenza que no puedan hablar 10 minutos, o sea, 10 minutos un asambleísta, es una vergüenza que tengan que leer y que lean incluso mal, con errores, los discursos que les preparan, son realmente vergonzosas las intervenciones, las actuaciones que tienen. Entonces, yo creería que además los partidos políticos tienen un montón de responsabilidad en eso, ¿no? Porque los partidos políticos, en lugar de escoger gente preparada, gente que ha militado, que han capacitado, además tienen un fondo partidario que les entrega el CNE de nuestra plata para capacitar, para formar, y sin embargo después terminan eligiendo cualquier cosa con tal de que les aporte unos votos o con tal de que sean leales y que le obedezcan al líder. Bueno, nos ponen cualquier cosa y es el momento, vamos a las urnas de febrero, tratemos de ver. A mí me dolió mucho realmente que en la asamblea pasada, o en la antepasada, perdón, hayan modificado el tema de poder votar entre listas. Otra vez se vota a lista cerrada y lastimosamente se vota en plancha. A mí me gustaba el tema de poder elegir unos cuantos asambleístas porque creo que en todo lado, en todo el espectro ideológico hay gente valiosa, hay gente inteligente y además que los ecuatorianos no votamos por ideología, votamos por personas. Entonces yo viendo una persona valiosa, si es que es del otro lado de mi espectro ideológico, bueno, yo también podría votar porque diría, este tipo va a hacer un buen papel en la asamblea. Pero bueno, lamentablemente tenemos que volver a votar en plancha, Alejandro. Aquí en Imbabura, por ejemplo, todos los que han sido ya asambleístas en este periodo que tuvieron, ¿no es cierto?, después de la muerte cruzada, pues ellos siguen nuevamente y están para candidatos para las próximas elecciones 2025. Exactamente los mismos, o sea, tenemos a los 4 que sé, pues de los 4 están 3. Entonces creo que es nosotros mismos como ciudadanos, creo que tenemos que tener ya un poco de conciencia y saber por quién nuevamente estamos votando. Entonces
nosotros como ciudadanos también no tenemos memoria, no pasa lo mismo, seguimos en lo mismo y en lo mismo. Y como habíamos hablado contigo al momento, la comunicación siempre está ahí, ¿no? Nadie dice nada y nos quedamos callados. Creo que todos nosotros también somos copartícipes de ver. De acuerdo a las encuestas o de acuerdo al análisis que se ha hecho últimamente, mi querido Alejandro, nuevamente creo que va a haber los mismos finalistas para la segunda vuelta que existieron en el 2022. Sí, la última encuesta, y quiero hacer referencia, citar la fuente, porque eso es lo responsable, que es la que tenemos a mano, que es la encuesta de Comunicaliza, que además yo le tengo bastante respeto, porque fue la única que acertó con décimas la victoria de Daniel Noboa, que muchos, y me incluyo, no lo vimos venir, ¿no? O sea, tenía 3-4% y no le vimos venir, y Comunicaliza dijo que iba a ganar, y así fue, o sea, acertó la última elección con décimas, casi exacto lo que pasó en la elección. La encuesta dice básicamente 3 cosas que son muy importantes. La primera es que el presidente, después de que todo el mundo decía que debía tener una caída estrafalaria, algunos decían que estaba tercero, que ya prácticamente no entraba ni en segunda vuelta, bueno, sigue primero. Realmente están muy, muy cerquita con Luisa González, están, digamos, en lo que se llama empate técnico, que el empate técnico para la gente que nos escucha es cuando están por debajo del margen de error. Si el margen de error es del 3% y la diferencia está por debajo, es que está en empate técnico. Si es del 5%, igual, ese es un empate técnico, como se llama. Entonces, eso como primero, el presidente sigue liderando, a pesar de que está muy cerquita del segundo puesto. Lo segundo es que viene una candidatura muy polarizada, muy, muy, muy polarizada. O sea, una elección entre 2 opciones. Si tú ves el resto de candidatos, con la salida de Topic, además, no pasan el 3%. Entonces tienen muy difícil. Y lo tercero que es interesante es que estos puntos que perdió el presidente no se van a Luisa González. No es que la Revolución Ciudadana ha capitalizado esos votos que ha perdido el presidente, esos 4 o 5 puntos que ha perdido, porque realmente lo que sube Luisa González son 1 o 2 puntos, que eso no es subir porque está otra vez en el margen de error. Entonces eso también es muy interesante. El único vector, otra vez vayan por favor a las redes de Comunicaliza y vean la encuesta, el único vector que se dispara un poquito, tampoco de manera significativa, es el de los indecisos, que pasa de un 15% al 20%. Entonces eso nos da como conclusión de que quedando tan poco tiempo, estamos a 2 meses de la elección, con los porcentajes tan bajos que tienen los otros y con un nivel de indecisión tan pequeño, es muy difícil que haya una tercera vía, que haya una tercera opción, porque a mí a veces me dicen, pero el outsider, pues siempre está el outsider. Bueno, el outsider tiene... No se ve ningún outsider. Pero es que el outsider además tiene que tener unas características específicas sociológicas, o sea, no es solo una cuestión de que aparezca uno y listo, o alguien antisistema, tiene que haber una convulsión en la sociedad. Fíjese en el 2006 qué pasó con Correa. Lo que pasó es que había la muerte de la partidocracia, los partidos políticos estaban muertos, la caída de Lucio Gutiérrez, bueno, había un ambiente convulsionado que permitió que emerja Correa. Y en el año pasado era la primera vez en la historia republicana del Ecuador que había una muerte cruzada. Nunca antes el presidente y la asamblea se habían ido a la casa en 2 años del periodo. Entonces eso también permitió que haya un ambiente distinto, un ambiente convulsionado, un ambiente raro en la sociedad que permite que estos outsiders que son antisistema, que vienen de por afuera, o en el caso de Noboa con este clivaje de lo nuevo contra lo viejo, de un candidato millennial, joven, comunicándose por distintas plataformas, emerja también. Tú me preguntabas hace un rato sobre el tema de comunicación y sí quiero hacer ahí un comentario. No lo digo yo, lo dijo la propia secretaria de Comunicación y el propio exministro de Gobierno, Arturo Félix Bon, cuando estuvieron este famoso desayuno con los dueños de medios en Carondelet. Lo recoge Plan B, si quieren, ahí está la crónica en la revista Plan B de ese desayuno, y ellos lo dijeron que evidentemente cuando habían cargado demasiado hacia redes sociales, habían descuidado otra parte del espectro. La comunicación hoy es 360 grados, o sea, se llama, los consultores llamamos aire, mar y tierra, digamos aire refiriéndonos a los medios de comunicación tradicionales, que todavía pesan, pues sí es verdad que han descendido, pero todavía pesan, sobre todo en el círculo rojo, sobre todo en la formación de opinión pública. Todavía tienen, y eso parece que lo habían descuidado, y ese compromiso en ese desayuno fue mejorar la relación con medios de comunicación, con periodistas, llevar más a los voceros, a los medios, secar un poco el silencio y salir bastante más.
Pero también tienes que tener la otra, es la de mar, que sabemos que es la digital, que en eso el presidente sigue siendo imbatible. Y hay una cosa que la gente tiene que entender. La red social Twitter o X, como se llama hoy día, es una red social eminentemente política, pero es la menos utilizada del Ecuador. Y el presidente casi no está en esa red, porque es una cloaca, enfrentamientos, granjas de trolls, granjas de bots, todo distorsionado, campañas de desprestigio. Ayer mismo al presidente le hacían una cosa en inteligencia artificial de que se iba a pegar un tiro y ha sido falso, con la voz de él, parecía todo. Lo mismo le pasó a Félix Wong hace un par de meses. Entonces, esa red a él no le interesa, es muy marginal. Hablemos que Facebook tiene 14 millones de cuentas, TikTok tiene 13 millones de cuentas y Twitter tiene 1 millón. De esas creo que 500,000 están activas. O sea, realmente es muy marginal lo que hace X. Pero en cambio en Instagram y en TikTok el presidente es imbatible. Pues, o sea, ustedes vean, por ejemplo, los niveles de interacción. El presidente suele tener entre 70,000, 80,000 reacciones en sus publicaciones, cuando los otros candidatos no pasan de 2,000. O sea, ya lo que sí hay que decir es que esas interacciones no son votos. Eso también hay que decir. No es que porque saco 100,000 likes tengo 100,000 votos. Eso es falso. No es verdad. Pero sí es que tiene una presencia muy importante en redes y sí que eso le mantiene en la conversación digital y en el radar a la gente. Entonces yo creo que haciendo esa autocrítica que han hecho los principales y la principal de la Secretaría de Comunicación, tiene que entender que la comunicación, además, que para cada uno de los estratos, o sea, cada una de las formas de comunicación, tienes que utilizar diferentes mensajes, diferentes voceros, diferentes herramientas, diferentes plataformas. O sea, es una labor de carpintería muy importante que se hace, porque además el gobierno está en la mira de todo, por todo lado. Fíjate que cuando tú eres una empresa, tu ámbito de acción será tus clientes, tus proveedores, tu cliente interno y tu zona de influencia, tu responsabilidad social, no mucho más. Cuando eres del gobierno, estás escrutado todo el tiempo y por todos los lados, pues, o sea, además en un país en donde muchísima gente depende del gobierno, o sea, tenemos que, o sea, la salud pública, la educación pública, todo esto te convierte en estar todo el tiempo en el ojo del huracán, y para eso tienes que hacer una labor de carpintería, de mensajes, de plataformas, de diseñar estrategias para cada uno de los, muy importante. Para eso necesitas un equipo profesional, un equipo que sepa de cada uno de los ámbitos, y poder liderar, porque la persona del secretario de comunicación lo que hace es diseñar la estrategia, o sea, los mensajes, los conceptos de por dónde quiere ir el gobierno comunicacionalmente, y luego sí, bajarle todo eso a plataformas, a mensajes, a redes, a voceros, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, mi querido Alejandro, el tiempo vuela aquí en radio, como siempre nos quedamos cortos para conversar contigo, pero quiero, como siempre, agradecerte tu predisposición para conversar con nosotros, dar a conocer tu criterio, dar a conocer qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Tenemos unos meses, 2 exactamente, de difícil situación en el país, vienen fiestas de Quito, viene Navidad, viene todo este tema, pero bueno, creo que la gente también tiene que hacer conciencia, tener un voto consciente por quién van a ser, por quién va a decidir estos nuevos 4 años de gobierno, un análisis que siempre estamos contigo compartiendo muchas cosas, como a veces tendremos también discrepancias, al igual que con todos los políticos, mi querido Alejandro. Un saludo grande, desearte un lindo día, y como todo el mundo dice, hoy es el día de acción de gracias. Hay que dar gracias por la vida, gracias por todo y gracias por haber compartido con nosotros esta información importante. Un agradecimiento enorme para ti, Paula, y un abrazo gigante para Ibarra. Y nos seguiremos viendo para hacer luego ver un análisis ya cuando estemos un poco ya más cercanos al tema de las votaciones, mi querido Alejandro.